que llama la atención después de la decisión de irse además del Grupo de Lima, de acercarnos a Venezuela, por lo menos con las señales muy claras en ese sentido. Bueno, todo lo que ustedes saben que no está funcionando. Si encima se le cobra impuestos, se le agregan los impuestos a los más pobres, estamos realmente en problemas. Pero bueno, todo el equipo, Brandon Machiavelli en el deporte, Richard Keipo en la producción periodística. Y la primera nota, hablamos con Martín Caranta, tributarista, contador público, porque, bueno, vamos justamente a hablar de este, para muchos, un resultado asegurado. El gobierno se prepara para su primera gran victoria con ganancias y el monotributo, los proyectos presentados por Sergio Massa y Mercedes Marcó del Pon, que apuntan a mejorar los ingresos de bolsillo de la clase media. Caranta, ¿cómo le va? Buen día, gracias por esta nota. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, también saludos a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, la primera pregunta, tengo un poquito de rebote. La primera pregunta es sobre su mirada sobre lo que hoy se puede votar en diputados. A ver, si hubiera que resumirlo en una sola palabra, Sí, eh, te diría parche. ¿eh? ajá, Parche, remiendo, paliativo. ¿Sí? Obviamente esto es una muy buena noticia para muchas personas, ¿no? ujú, Eh, Te propongo comenzar con el proyecto de ganancias para empleados y jubilados. ¿Sí? sí, Acá lo que tenemos es un remiendo a un impuesto muy distorsivo, como es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Pero por qué es muy distorsivo? Porque la realidad es que se ha venido desatendiendo desde que empezó a existir un nivel inflacionario en nuestro país bastante preocupante. ¿Sí? Este era un muy buen impuesto en el año 2000, donde el que pagaba la alícuota máxima era aquel sujeto que tenía una ganancia neta sujeta a impuestos de $120.000 o más. ¿Sí? ajá. Y ahora la verdad que la situación es totalmente distinta. O sea, pasamos de Hoy 120.000 a 1000, digo, ¿no? Y sí, más o menos, porque hoy el que paga el 35% es el que tiene una ganancia máxima de 1 millón, perdón, una ganancia neta sujeta a impuestos de 1.032.000 pesos, ¿sí? Entonces depende del dólar que tomes, son 1.000 o son menos, ¿viste? El dólar financiero es una cosa, el dólar Banco Nación es otra, ¿sí? Sí, pero el Pero dólar intercambiable, el que yo tengo que comprar si me voy ahora de repente a un viaje, digamos, ¿no? No lo pude comprar de otro modo, sino a través de, bueno, ¿cómo se llama? Blue, el dólar Blue, ¿no? sí, o el dólar MEP, ponele, Sí. a un tipo de cambio de 150 son menos de $7.000, ¿viste? Por eso. O sea, pongamos, por eso, pongamos de 10.000 a 120.000, que era más o menos el valor en el que se pagaba ganancias en ese momento, ¿no? Cuando se creó el Claro, impuesto. la tasa máxima en aquel momento era $120.000, Y ¿sí? cuénteme el año, recuérdeme que la memoria siempre tenerla activa hace Año, bien. año 2000, 2000. eso era la situación del año 2000, ¿sí? Entonces, El ¿qué pasó? impuesto, a ver, perdón, hacemos un poquito de historia y de pedagogía. Ese impuesto, ¿fue ideado, usted recuerda por quién fue ideado y cómo surge hace 21 años exactamente? Mira, el impuesto a las ganancias en realidad históricamente es más allá de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Es la mejor forma de alcanzar la capacidad contributiva de las personas, ¿sí? Ujú, En nuestro país esto empieza con el impuesto a los réditos a partir del año 32, ¿sí? ujú. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? El tema es que hoy no están grabados las ganancias. Hoy lo que quedan grabados en cabeza de los trabajadores son los ingresos, ¿sí? Entonces el ingreso es lo que el sujeto cobra, la ganancia es lo que le queda después de satisfacer ciertos gastos, ¿sí? Entonces el problema que tiene hoy el impuesto a las ganancias para los trabajadores es que en realidad no recae sobre las ganancias, sino que termina recayendo en la mayoría de los casos sobre gastos de subsistencia, ¿sí? Ujú. Empieza a ser un impuesto al gasto, ¿está bien? Eh, para que tengan presente, digamos, un repaso de cómo está la situación hoy antes de que se apruebe este proyecto que está tratando diputados en el día de hoy y mañana, ¿sí? Hoy un empleado soltero paga el impuesto a las ganancias cuando empieza a cobrar más de 74.810 pesos por mes, Ujú, ujú. ¿sí? Un autónomo paga el impuesto a las ganancias cuando cobra un poquito menos cuando gana en realidad un poquito menos de 42.000 pesos al mes, ¿sí? Un sujeto casado con 2 hijos, empleado en relación de dependencias, paga ganancias cuando gana por mes poquito menos de 99.000 pesos, ¿sí? Y el autónomo
queda en un poquito más de 68.000 pesos. A ver, son 98.000, 67.000, son cifras que a todos nos parecen grandes, pero recordemos cuánto es el parámetro de pobreza que tiene nuestro país. 47.216 pesos es el importe a partir del cual un sujeto deja de estar en la línea de pobreza, ¿sí? Entonces, ¿qué termina pasando? Lo que te decía anteriormente, este impuesto recae sobre ingresos, ¿sí?, sobre gastos de subsistencia y no sobre ganancias. ¿Qué planea este proyecto que se va a tratar hoy en diputados? ¿Sí? Lo que planea es una solución para empleados en relación de dependencia, donde a todo aquel que tenga una remuneración bruta que no supere los 150.000 pesos, lo libera del impuesto a las ganancias. ¿Cómo? A través de una medida que se llama deducción especial, ¿sí?, donde dice los que tengan hasta 150.000 pesos de remuneración mensual, computarán una deducción especial para que la ganancia neta sujeta a impuesto quede en cero. ¿Sí? Bueno, esos 150.000 pesos se van a ir actualizando. ¿Sí? ¿Qué es lo que no corrige este proyecto de ley? La situación de fondo, ¿sí?, que la podemos resumir en mejorar las deducciones personales, ¿sí?, y mejorar la progresión en la escala de alícuotas progresivas que tiene nuestra ley de impuesto a las ganancias. ¿Qué son las deducciones personales? Te hablé hace unos minutos de los gastos de subsistencia. Sí, ¿Sí? sí. La ley lo que contempla es que para las personas humanas hay un monto mínimo que no es ganancia, sino que debería ser lo que necesita para vivir la persona. ¿Sí? Y hoy está en muy poco, menos de 100.000 pesos al mes. ¿Sí? También contiene la ley lo que sería la deducción por cargas de familia. ¿Sí? Se refiere al cónyuge, se refiere a los hijos. ¿Sí? También son cifras irrisorias. ¿Sí? Recuerdo la cifra que te dije recién. Un sujeto empleado en relación de dependencia, casado y con 2 hijos, empieza a pagar el impuesto a las ganancias cuando gana un poquito menos de 99.000 pesos al mes. Claro, ¿sí? claro. Entonces, lo que esto hace es decir, bueno, si ganan hasta 150.000 pesos de ganancia bruta mensual, no va a haber impuesto. ¿Sí? Pero si ganan más, ¿qué pasa? Y en principio hasta 175.000 pesos casi hay una posibilidad de que el Poder Ejecutivo reglamente el impuesto para que ciertos beneficios no queden licuados, es decir, para que no se produzca una situación como la que pasa ahora, ¿sí? Un salto al vacío. ¿Sí? Pero lo que no prevé este proyecto de ley tampoco es mejorar la progresión en la escala de alícuotas. ¿Sí? No puede ser que un sujeto que gana en el año como ganancia neta más de 1 millón de pesos quede alcanzado el 35%. Claro, ¿sí? claro. La realidad es que son números absurdos. ¿Sí? Por eso te decía, es un parche. Claro. A ver, para pasarlo limpio una vez más, digamos, los 150.000 como base no imponible, incluyen a monotributistas, incluyen, No. ¿cómo se desagrega eso? Esto está solamente previsto de los 150.000 para sujetos empleados en relación de dependencia. Correcto, ¿sí? correcto. Después hay un tratamiento especial para los jubilados. ¿sí? Sí. Los jubilados tienen una deducción un poco más genérica. ¿sí? Lo que prevé el proyecto es que aquellos sujetos que ganen hasta 164.500 pesos van a quedar fuera del impuesto. Los jubilados que ganan hasta 164.500 pesos van a quedar fuera del impuesto. ¿sí? Y para el autónomo, este proyecto de ganancias no prevé ningún alivio. Claro. O sea que queda la situación, fíjate qué grosera la diferencia, ¿no? Un jubilado que gana hasta 164.000 pesos al mes no paga el impuesto a las ganancias, un empleado que gana hasta 150.000 no paga el impuesto a las ganancias, y un autónomo paga el impuesto a las ganancias cuando gana un poquito menos de 42.000 pesos en adelante por mes. ¿sí? Hay un olvido respecto al autónomo. ¿sí? En este proyecto del impuesto a las ganancias. Este olvido parcialmente se intenta cubrir con el proyecto de monotributo, que claro. también es el otro que van a tratar hoy en diputados. Que amplía la capacidad, digamos, para facturar como tributista personal. Exactamente, lo que hace es ajustar las escalas para ser monotributista
por la inflación que hubo en el último tiempo. O sea, ¿sí? por ejemplo, la última escala creo que es la H. Creo que hoy están 140, algo así, digamos, de facturación mensual. ¿Usted sabe hasta dónde se prevé cambiarla o no? Mira, no tengo en mente los valores, te soy sincero. Ok, ¿sí? ok. Ahí te pido disculpas. No, Pero por favor, pensé, lo no que se preocupe. prevé es la actualización por inflación de los valores, Pero digo, básicamente. supongamos, porque el número se parece, supongamos que un monotributista hoy puede facturar, entiendo, más o menos, digamos, yo tampoco tengo el número, hasta 150.000 pesos por mes. Supongamos, eso se podría cambiar a 180, digamos, una concepción mínima de inflación del año pasado. ¿Eso es lo que se está por discutir? Ese es un tema, Uh-huh. ¿sí? Y el otro tema que prevé este proyecto de monotributo, además de la actualización, es ciertas pautas respecto de los sujetos que han sido excluidos, ¿sí? Porque superaron los límites máximos de facturación. Entonces lo que prevén es una situación de reingreso, ¿sí? Cuando esa superación o ese exceso respecto de los parámetros de ingresos permitidos no es superior al 25% del máximo que ahora se va a considerar como ingresos, Uh-huh, ¿sí? uh-huh, Que también es muy bueno, porque la realidad es que hubo un olvido del monotributo en el último sí, tiempo, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Un olvido de la inflación que afectaba al monotributo, ¿sí? Claro, claro. Y después lo que tienes es también eh, una, un procedimiento transitorio de paso de monotributo al régimen general, ¿sí? Recordemos que el monotributo sería un régimen simplificado que suplanta los 3 impuestos que cualquier persona humana debería pagar si es emprendedor o autónomo, ¿sí? Es decir, si no está en relación de dependencia, Ajá, ¿sí? ajá. Esos impuestos serían el impuesto de valor agregado, el IVA, ¿sí? El impuesto a las ganancias y el impuesto autónomo, que es el régimen previsional, la jubilación que paga de su bolsillo el sujeto independiente, ¿sí? Sí, sí. Entonces, todo eso el régimen simplificado lo que hace es, lo resume en un impuesto fijo mensual, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto fijo mensual es mucho más económico que la suma de todos los impuestos del régimen general, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Cuando el sujeto monotributista excedió su monto de ingresos permitido para permanecer en el régimen simplificado o tiene alguna otra situación que lo excluye del monotributo, hay parámetros de consumo de energía eléctrica para el desarrollo de su actividad, hay parámetros de superficie que ocupan el desarrollo de su actividad que también se tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando se excede todo lo que el monotributo prevé, el sujeto tiene que pasar al régimen general, ¿sí? Uh-huh. Nosotros, los tributaristas, lo que decimos es que ese pasaje del monotributo al régimen general es un salto al vacío, porque es enorme, enorme realmente la diferencia en la carga impositiva que existe, ¿sí? Uh-huh. Y además pensemos que un monotributista por lo general es un profesional que recién empieza o que tiene poca estructura administrativa, ¿sí? Hay veces que un monotributista es un plomero, un electricista, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tener toda la estructura administrativa, ya sea propia o tercerizarla en un contador para llevar al régimen general, también tiene un costo de administración, un costo administrativo. Entonces, si le sumamos el costo impositivo más el costo de administración, realmente este sujeto que sale del monotributo y que pasa al régimen general se encuentra muy complicado, ¿sí? Mm. Lo que prevé entonces este proyecto de ley es un régimen transitorio, ¿sí? De acceso al régimen general con ciertos beneficios, en función de un monto máximo de facturación que tiene que ver con no superar los parámetros para ser microempresa, según la ley de pymes, en más de un 50%. Mm. ¿Sí? Mm. Y después lo que termina teniendo también como beneficio son cómputos de créditos fiscales presuntos, ¿sí? Y algunas deducciones también especiales admitidas en lo que tiene que ver con el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿sí? Uh-huh. A ver. ¿Qué le permite esto? En definitiva, tener una mejor situación que un sujeto que está desde siempre en el régimen general, porque termina teniendo una mejor incidencia impositiva tanto en ganancias como en IVA, Claro, ¿sí? claro. Eh, Eh, y sí, perdón. no, y pensaba, ¿qué otro aspecto aparte va a involucrar el proyecto? Porque esto no involucra, yo creo que me confundí temprano y mencioné también el pago que había propuesto a la riqueza, entre comillas, Máximo Kirchner, pero no, este proyecto de hoy no trata eso, ¿no? No, a ver,
No. El pago del impuesto a la riqueza ya es una ley, es un hecho, es la ley 27605. ¿Sí? Eh, Ese pago estaría venciendo el próximo 30 de marzo, o sea, el martes próximo. ¿Sí? Recordemos para toda la audiencia que ese impuesto aplica sobre sujetos que al 18 de diciembre pasado tenían activos, tanto en el país como en el exterior, que evaluados de acuerdo a la ley de bienes personales superaban los 200 millones de pesos. ¿Sí? Ese sería el impuesto a las grandes fortunas. ¿Sí? Claro. Acá el productor Richard Capo me mira porque está sacando cuentas, dice, a ver, 200 millones de pesos en... ¿No? ¿Llegás? No, dice que no, dice que por unos centavos no va a pagar en este caso el impuesto votado por Máximo Kirchner, que sí debería pagarlo, ¿no? De acuerdo a sus propios bienes. Sí. Salió en la prensa justo cuando se estaba tratando todo esto que Máximo resultaba alcanzado. La pregunta es cómo logró, ¿no? Si es solo por herencia o algo más. Pero bueno, esa es otra discusión, no lo voy a meter a usted en ese baile. En cualquier caso, son 200 y pico de millones que las personas deberían tener para pagar esa suma, que incluyen los bienes declarados en el país o en el exterior, cuenta corriente, todo, bienes muebles e inmuebles, etcétera, ¿no? Incluye todo, no hay exenciones, como si hay en el impuesto a los bienes personales, lo cual también es bastante curioso. Si, por ejemplo, en bienes personales, recordarás que los títulos públicos argentinos están exentos, tanto de las provincias como la capital, como de la nación. ¿Sí? Los depósitos a plazo fijo están exentos. Entonces, acá no hay exención alguna, salvo este monto de 200 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, fíjate también qué curioso, el sujeto que tiene 199.999 en realidad va a ser más rico que el que tenga 200, porque el que tiene 200 después te va a tener que pagar el impuesto y se va a reducir su riqueza. ¿Sí? Entonces ahí también hay una... Perdón, ¿hay algún tema doméstico ahí? No siento algunos gritos de fondo. Sí, a ver, no se preocupe. Estamos con la familia, ¿viste? Los sábados. No se preocupe, fue un chiste, pero como para ponerle... Está opinando. Claro, está opinando. Está gritando por estas medidas, me parece, ¿no? No está de acuerdo con el impuesto. Eso, y lo está diciendo en su propio idioma, está muy bien. ¿Cómo se llama la criatura? Mateo. Uy, qué lindo nombre, Mateo. 7 meses está por cumplir, bueno, la semana próxima, el viernes. Y ya se expresa fuerte, va a ser un argentino con potencia, digamos, ¿no? Y ya conoce de impuestos, me ha acompañado a varias reuniones. Bueno, muy bien. Ya está bien encaminado. Hablamos con Martín Caranto, un tributarista, por supuesto, contador público, para que nos desasne, nos explique un poco más de qué va esto que tiene hoy a la prensa muy, muy atenta, porque claro, para muchos, esto lo agrego yo, es una victoria, es la primera victoria en el Congreso del Gobierno, pero los medios vamos a estar atentos. Yo voy a participar hoy de una edición especial allí en La Nación, a la tarde-noche, para seguir un poco las implicaciones de este hecho, por lo cual, evidentemente, es importante ha tenido bastante apoyo de casi toda la Argentina en esto, ¿no? En general, más allá de que sea un parche y no una solución de fondo, ¿no? Sí, porque los trabajadores están ahorcados con el impuesto a las ganancias. Claro. Entonces, a todos los trabajadores, a la gran mayoría de los trabajadores los termina beneficiando. ¿Sí? Había un cálculo que difunde Massa a través de su Twitter, donde teóricamente 93 de cada 100 trabajadores van a dejar de pagar este impuesto, ¿sí? Y solo 30.000 jubilados van a quedar alcanzados con el impuesto a las ganancias. Entonces, la realidad es que para toda la masa de sujetos que está mal alcanzada con el impuesto a las ganancias, ¿sí? Tanto jubilados como para trabajadores en relación de dependencia, no sé si para todos, pero para la mayoría va a haber un alivio interesante. ¿Esto puede incluir también algún tipo de moratoria en el pago de ganancias para responsables inscriptos o algún tipo de beneficio en alguno de los impuestos en el marco además de las restricciones, de la cuarentena que tuvimos el año pasado o no? Mira, de momento no se conoce ninguna idea al respecto, ¿sí? Sí, lo que te puedo anticipar es que esta baja en la recaudación de ganancias de personas humanas por empleados y jubilados está prevista recuperarla con un proyecto de ley para aumentar la alícuota del impuesto sobre las sociedades. ¿Sí? Esto se conoció hace 2 viernes y lo que se prevé es que las sociedades empiecen a pagar el impuesto a partir del 25% cuando tiene una renta anual
que no supera el 1.300.000 pesos, ¿sí? La cifra realmente es muy baja. Después van a pagar hasta el 30% cuando no superen los 2.600.000, y van a pagar el 35% cuando anualmente superen los 2.600.000 pesos. ¿Sí? Eso es un proyecto de ley, ¿sí? No, ni siquiera está siendo tratado en estos días por diputados, pero se supone que en breve lo van a tener que tratar para cubrir esa pérdida en la recaudación. ¿Sí? Moratoria, la realidad es que la economía del país no ha mejorado en los últimos meses, con lo cual existen las mismas o peores condiciones que sucedieron cuando se dictó la ley 27.541, a los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Además, muchas empresas han ido cerrando producto de la pandemia y toda la pérdida de consumo que existió. Entonces, sería necesaria una moratoria realmente. Claro, ¿sí? claro. Te lo dice si alguien que la necesita. Yo soy, mira, tengo las tres condiciones. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, por lo cual tengo allí una relación de dependencia con un sueldo, te imaginarás, ¿no? Importantísimo, no sé en qué gastarlo, el sueldo que me paga. Bueno, los docentes no somos justamente un gremio. Sí, no somos los más beneficiados. No, pero ahí tengo una relación de dependencia. Soy monotributista, por otro lado, en actividades que hacen a lo periodístico y todos los honorarios profesionales. Y también tengo una productora que bueno, es una productora, es una sociedad con la que genero contenidos y allí la tengo con mi hijo también, etcétera, un emprendimiento que también se dedica un poco a la educación, o sea que me caben todos los impuestos y a veces te juro, cuando paso el limpio digo, ¿cuánto pago y cuánto me queda? ¿Viste? Y es muy gracioso pensarlo, ¿no? De esa manera, pero... Sí, desgraciadamente el sistema tributario argentino no beneficia a los emprendedores. Claro. Fíjate vos, claro. sos un buen ejemplo para un parcial, ¿no? Estaría bueno poner el caso tuyo para un ejercicio parcial de impuestos, tal vez, con toda la situación que comentás. Y sí. Pero es curioso como el sistema tributario, y también, bueno, dentro de otras... O sea, yo pago impuestos por las tres cosas. Pago como relación de dependencia, pago como monotributista y pago como director asociado, creo que es formalmente en el estatuto. Mi rol, o socio gerente creo que se llama, mi rol en la sociedad, digamos, en la productora, sí. Así que fíjate que pago por todos lados, ¿viste? Te juro que veo BEP todos los días, sueño con los BEP, ¿viste? Que te vienen de la FIP, ¿viste? Ya ni pregunto de qué son, los pago directamente, ¿viste? Acordate siempre que el contador no tiene la culpa. No, un mensajero. No, de ningún modo, y siempre he estado agradecido porque justamente en este intríngulis, en este laberinto de incertidumbre, casi es una criptografía, ¿viste? La Argentina impositiva, los contadores como los abogados en lo suyo, ¿viste? Nos aclaran el panorama, prenden la linterna, ¿viste? En el medio de la ciénaga, ¿viste? Es una cosa de loco, ¿no? Es así. Hugo, ¿me permitís dar una buena noticia si es posible? Sí, por supuesto, y terminamos con esto, dale. Ayer a última hora se conoció informalmente en distintos medios la posibilidad de que se prorrogue el vencimiento del aporte solidario, de este impuesto a la riqueza que comentábamos hace unos minutos. ¿Sí? Como te decía, formalmente va a vencer el martes 30. ¿Sí? Está difundido que la FIP lo está reprogramando para el 16 de abril. ¿Sí? Eso sería el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del aporte solidario. Claro. Y también aprovecho para recordar que hace unos días también salió una resolución, la 4942 de la FIP, que estableció que se puede hacer un plan de facilidades de pago, ¿sí? Hasta más tardar el 28 de abril, donde habría un pago inicial del 20% y después hasta 5 cuotas y tendrían un interés de financiación que es igual al interés resarcitorio que aplicó la FIP, que es 3,30% más o menos, 3,30%. Correcto. Así que bueno, para aquellos sujetos que no habían tomado conocimiento del tema, bueno, es una buena noticia tributaria dentro de todo también para este sábado. Correcto, te agradecemos mucho, Martín Caranta, tributarista, contador público, muy explicativo lo que nos aportaste en esta mañana,